buen día. Nosotros somos los percutores. Este equipo pues está conformado por Meida Butch, David Lorenzo, Michael Lorenzo y Maynor Pivaral y mi persona, Melanie Gaspar. Bienvenidos a nuestro video. Este proyecto pues es con fines educativos que se basará pues en lo que es la exploración radiológica y su importancia en el diagnóstico médico. En este video pues exploraremos los fundamentos de la exploración radiológica, desde el examen pues radiológico simple hasta las posiciones específicas que se requieren para examinar el tórax. Analizaremos las diferencias entre una imagen radiológica normal y una anormal, centrándonos pues en las regiones anatómicas y las condiciones patológicas específicas. Además de eso, pues también exploraremos la totalidad de las proyecciones radiográficas utilizadas en el estudio del tórax, desde las vistas estándar hasta las proyecciones especializadas para las condiciones específicas. Veremos cómo estas imágenes pues son fundamentales en el diagnóstico de condiciones patológicas pulmonares, cardíacas y cómo estas intervienen en el cuidado del sistema respiratorio y cardiovascular. Finalmente, pues exploraremos cómo es el examen radiológico, pues, y cómo este se integra con exámenes diagnósticos diferentes para pues ofrecerle a nuestro paciente un cuidado completo. Discutiremos también los lugares más recomendables para poder referir al paciente y realizar pues estos exámenes complementarios. Así que acompáñenos en este viaje a través del mundo de la exploración radiológica para también conocer su importancia en la medicina moderna. La exploración pues radiológica también se conoce como placa de tórax. Pues es un estudio imaginológico muy común y casi siempre pues es el primer examen que se solicita para evaluar patologías del tórax, aunque también pues se pueden necesitar de más imágenes, laboratorios o evaluaciones físicas para confirmar un diagnóstico como tal. Esta técnica pues se basa en la utilización de los rayos X, que pues estos son emitidos por una máquina que viajan a través de las estructuras del paciente y son captados por un receptor del otro lado del paciente. Algunos de estos rayos son más absorbidos que otros, pero esto va a depender de los tejidos pues que los rayos X tengan que atravesar. Esta absorción pues diferente de los rayos X nos permite crear imágenes en forma de una película radiográfica. En esta imagen pues normalmente el aire es negro, como podemos observar, los huesos blancos y el resto de los tejidos pues se encuentran en un rango intermedio, es decir, pues en escala de grises. Antes de comenzar pues hay bastantes puntos importantes que abordaremos. Hablaremos sobre la determinación de las proyecciones, también de la calidad y el análisis sistemático. Cuando hablamos de la determinación de la proyección, pues lo que usualmente se emplea, lo que es el estándar, pues es la posición posterior-anterior, en donde el paciente pues se ubica en bipedestación, aproximadamente a 2 metros de la fuente de los rayos, mirando al receptor. Del lado lateral, pues el paciente se ubica en bipedestación con sus brazos elevados y gira 90 grados para su costado izquierdo y mira hacia el receptor. En la posición anteroposterior, pues el paciente se acuesta sobre el receptor para que los rayos pues atraviesen al paciente como tal, de adelante hacia atrás. Y para poder determinar la calidad, pues podemos utilizar una mnemotecnia, que es la de RIP. La R, que sería de rotación, esta pues compara las posiciones de las articulaciones esternoclaviculares izquierda y derecha en el proceso espinoso entre ambas, y esta pues debe ser equidistante. Continuamos con la siguiente letra, que es la I, que sería de inspiración, donde pues se cuentan las costillas anteriores, pues que normalmente son de 5 a 7, o las posteriores, que normalmente van de 8 a 10. Y estas pues deben ser visibles en las imágenes de los pulmones. Continuamos con la P, que sería de penetración, es en donde pues los cuerpos vertebrales están detrás de la silueta cardíaca y estas pueden ser apenas visibles. Y continuamos con el análisis sistémico, que aquí podemos utilizar otra mnemotecnia, que sería la del alfabeto, que estaba de la A a la I, comenzando con lo que es A, que sería de aire, que representa las vías aéreas,
los ápices y los vértices pulmonares. Con la B, que sería de bones, que sería de hueso en inglés. Continuamos con corazón, que se refiere al sistema cardiovascular. Continuamos con D, del diafragma. La E, de efusiones, que son los tejidos extratorácicos y los bordes. Continuamos con forastero, que pues hace referencia a los cuerpos extraños. Continuamos con gástrico, que son las burbujas gástricas y los grandes vasos. Continuamos con la H, que son los ilios, y por último la I, de impresión. Para hacer una lectura correcta de radiografías del tórax, pues vamos a dividir esta explicación en una serie de pasos. En el paso número 1, pues cuando se nos presenta una radiografía del tórax, lo primero que debemos hacer es determinar qué proyección estamos observando. Es decir, la posición del paciente y también la posición de la máquina y por ende la trayectoria de los rayos X relativas al paciente. Las proyecciones de las radiografías pues simples del tórax son las que había mencionado anteriormente, que son la posterior-anterior, la lateral y la anterior-posterior. Estos términos pues hacen referencia a la posición del paciente y por tanto pues nos dicen por dónde atraviesan los rayos X al paciente. Las radiografías posterior-anteriores pues son las más comunes. El paciente pues en este momento pues se encuentra en bipedestación o sentado derecho a una distancia aproximadamente de 2 metros de la que se encuentra pues la fuente de rayos X, dando también la espalda y mirando al receptor del otro lado. La radiografía pues se toma cuando el paciente se encuentra en inspiración máxima, es decir, cuando el paciente pues toma el aire lo más que pueda. Para tomar radiografías laterales izquierdas, el paciente pues se posiciona en bipedestación o sentado con sus brazos elevados y hace un giro de 90 grados para que su costado izquierdo pues mire al receptor. Esto permite pues que los rayos X atraviesen al paciente de derecha a izquierda hasta alcanzar al receptor del otro lado. Y lo mismo sucede con la exploración del lado derecho. Vamos a hablar de la determinación de la calidad. Cuando analizamos una radiografía pues hay mucho para tener en cuenta y hay mucho también que buscar, pero para esto sirven pues las mnemotecnias que mencioné anteriormente, en donde podemos mencionar a RIP, que significa pues rotación, inspiración y penetración. La rotación pues es para evaluar si una radiografía se encuentra rotada. Hay que dirigir nuestra atención hacia el aspecto medial de las clavículas y compararlas con las posiciones de las articulaciones esternoclaviculares, tanto a la izquierda como a la derecha, con el proceso espinoso que se encuentra entre ellas. Si el paciente se encuentra pues centrado correctamente, sin ninguna rotación con respecto a los rayos X, la distancia entre los márgenes mediales de ambas clavículas pues con el proceso espinoso central deben ser aproximadamente la misma. Continuando con inspiración, pues una buena radiografía del tórax es en donde la imagen se habrá pues tomado durante la inspiración máxima del paciente. Esto pues puede evaluarse con las costillas visibles en los campos pulmonares y si el paciente pues presentó un adecuado esfuerzo inspiratorio. Debe poder contar entre 8 y 10 costillas posteriores o entre 5 y 7 costillas anteriores aproximadamente antes de llegar al diafragma y pues que marca el límite inferior de la cavidad torácica. Continuamos con penetración, que pues describe el grado en que los rayos X pues atraviesan el cuerpo, permitiendo también la creación de una imagen con características que sean bastante claras de analizar. En una radiografía con adecuada penetración pues los cuerpos vertebrales son apenas visibles. Estos se encuentran detrás del corazón y el diafragma pues puede trazarse hasta la columna vertebral bilateralmente. Continuando con el siguiente paso, pues siguiendo un abordaje sistémico, algo que mencioné anteriormente. Una vez hayamos evaluado la calidad de la imagen, también podemos iniciar con la interpretación de la misma. Es importante también analizar determinadas posiciones en busca de alguna patología y de lo contrario, pues podemos pasar por alto muchas cosas, lo que puede ser perjudicial para el diagnóstico del paciente. Por este motivo, pues es recomendable realizar un abordaje sistémico, pues examinando pues cualquier imagen médica,
La manera más fácil de hacer esto es usando una mnemotecnia de la que mencioné anteriormente. Comenzamos con la A, que se refiere a aire, vías aéreas y ápices. Cuando normalmente imaginamos una radiografía del tórax, lo primero que pensamos es en los pulmones y pues los pulmones es una de las razones principales por las que se solicita siempre una radiografía del tórax. En una placa de tórax el aire es negro, así que cuando los pulmones están sanos se deben ver así, se deben ver negros. No negro del todo porque aún así pues existe algo de tejido, pero sí es bastante negro. Si el paciente pues presenta tos, fiebre o disnea o en uno de los lóbulos pulmonares aparece pues más denso de lo normal, pues el paciente puede tener alguna neumonía y pues esto que se observa en las radiografías pues puede dar indicios de alguna otra patología. A la hora de examinar la tráquea pues es bastante importante que la tráquea se encuentre centrada. En caso contrario, pues también se debe buscar algún cuerpo extraño cerca de los bronquios, también observar la desviación de otras estructuras en el mediastino, neumotórax o tensión o signos de atelectasia. Tampoco hay que olvidar la región iliar, que es en donde se bifurca la tráquea formando los bronquios principales izquierdo y derecho. Y también observar si el paciente presenta alguna linfadenopatía iliar bilateral. También pues hay que ser capaces de verlo en una radiografía simple de tórax. Continuamos con la B, que es de bones, de huesos en inglés. Cuando examinamos los huesos pues hay que evaluar la simetría. Tal vez pues esta sea la forma más fácil de hacerlo, pero los huesos asimétricos al compararlos de los dos lados puede ser la manera más simple de conocer si algo está mal. Cuando miramos los huesos pues hay que estar atento también a las lesiones. Y una región que aparece parchada puede presentar una fractura antigua en alguno de los huesos o tal vez sea una única lesión lítica o blástica respectivamente. Continuamos con la C, que se refiere a corazón y sistema cardiovascular. Una de las primeras cosas que se deben evaluar es el corazón. En el corazón pues es su ubicación como tal, porque pueden existir ciertas anomalías como una dextrocardia o un situs inversus, mientras que algunas personas tienen situs inversos de manera aislada o lo mismo con la dextrocardia, otros pueden tener o esto debido a otros trastornos genéticos como el síndrome de Carter-Jenner, que también se presenta con infecciones de senos paranasales y pulmonares a repetición e infertilidad. También debemos evaluar pues el diafragma. La forma del diafragma también puede darnos bastante información en cuanto al estado actual del paciente. Normalmente la silueta del diafragma es curva y el hemidiafragma derecho es un poco más elevado que el izquierdo, gracias al hígado que lo empuja hacia arriba. Si el diafragma pues se encuentra aplanado, esto puede indicar que el paciente tenga asma o pueda que tenga alguna enfermedad obstructiva crónica, empujándolo pues hacia abajo por la hiperinsuflación de los pulmones como tal. Y continuando con la E, que esto se refiere a efusiones, tejidos extratorácicos y los bordes. Al evaluar la radiografía pues es vital examinar los ángulos costofrénicos en los bordes periféricos del diafragma, ya que el borramiento de estos ángulos que pierdan su apariencia pues puntiaguda y se vean cóncavos puede significar la presencia de algún derrame pleural y los derrames pues no siempre son fáciles de ver, así que pues es bastante importante mirar de una forma detenida, y un pequeño derrame pleural pues puede verse más fácilmente en una radiografía lateral que en la posterior anterior. Y pues continuamos con la F de forasteros, que se refiere a los cuerpos extraños. Ya habíamos mencionado que los cuerpos extraños antes se representaban con la letra F en la mnemotecnia, y pues es solo para recordar pues la alerta ante la presencia de cuerpos extraños. Muchos pacientes pues tendrán tubos o dispositivos médicos, entre los cuales pues se encuentran las sondas nasogástricas, urogástricas, tubos endotraqueales, los electrodos para monitoreo cardíaco, marcapasos, entre otras máquinas, y recordar pues siempre buscar tales dispositivos y reportarlo. Continuando con la G, que se refiere a una burbuja gástrica y a los grandes vasos. Y pues mirar normalmente la burbuja gástrica, que es el aire dentro del estómago, asegurándonos de que esto pues esté presente y en el lugar normal, el lado izquierdo, porque si no es así, hay que tener en cuenta que esto debe investigarse si no se examinan los grandes vasos cuando
se veía el corazón, hay que utilizar la G, la mnemotecnia, para acordarnos siempre de realizar este procedimiento. Continuamos con el ilio. Cuando evaluamos el ilio, las zonas pulmonares son las que contienen los vasos sanguíneos, los bronquios y los linfáticos, pues es importante buscar adenopatías, calcificaciones y, como mencionamos anteriormente en la A de la mnemotecnia, pues buscar masas. Y finalmente la impresión. Lo último que hay que proporcionar de esto es la conclusión, es decir, nuestros hallazgos. Aquí pues no se incluye cada uno de los hallazgos, sino pues los más relevantes que nosotros pudimos observar, en especial aquellos pues que se correlacionan con alguna enfermedad actual y el examen físico del paciente. Continuando, voy a hablar acerca del examen radiológico simple. Este también va a ser conocido como radiografía simple o como radiografía de tórax. Es una técnica de diagnóstico por imágenes que se utilizan rayos X para crear imágenes de estructuras internas de nuestro tórax. Esta técnica es bastante utilizada en la medicina para el diagnóstico fundamental de evaluaciones de enfermedades respiratorias y cardíacas, y también se utiliza para detectar y diagnosticar una variedad de condiciones o patologías de las cuales voy a estar hablando más adelante. Los exámenes radiológicos nos van a ayudar en distintas patologías, como por ejemplo la neumonía, para la confirmación del diagnóstico. Las radiografías de tórax simples pueden mostrar la consolidación pulmonar característica asociada con la neumonía. Esta consolidación aparece como un área opaca en la radiografía, lo que va a indicar la presencia de líquido o pus en los alvéolos pulmonares. La visualización de esta consolidación va a ser crucial para la confirmación del diagnóstico de neumonía y para distinguirlo de otras afecciones pulmonares. Además de esto, nos va a ayudar a determinar la gravedad de neumonía. Esto quiere decir que puede evaluar la extensión y la localización de la consolidación pulmonar. Esto va a ser importante para guiarnos del manejo y el tratamiento del paciente, especialmente en casos graves que pueden requerir una hospitalización. Las radiografías simples también pueden identificar las complicaciones asociadas con la neumonía, como un derrame pleural, los abscesos pulmonares o un neumotórax. Estas complicaciones pueden afectar significativamente el pronóstico y el manejo del paciente y su detección temprana, ya que va a ser esencial para el tratamiento adecuado del mismo paciente. Otra patología en la cual las radiografías de tórax nos van a ayudar va a ser en la tuberculosis, ya que nos puede ayudar a identificar distintos infiltrados en las cavidades, opacidades y consolidaciones de la misma enfermedad. Estas anomalías pueden indicar la presencia de tuberculosis activa en los pulmones. Las radiografías de tórax son comúnmente utilizadas como parte del proceso diagnóstico inicial para la tuberculosis. Una radiografía anormal puede sugerir la presencia de la enfermedad y ayudar a los médicos a decidir si se necesitan pruebas adicionales como cultivos, disputos o pruebas de reacciones en cadena de polimerasa, para poder confirmar el diagnóstico de tuberculosis. Pueden proporcionar información sobre la extensión de la enfermedad en los pulmones y en otras partes del cuerpo. Esto es importante para determinar el grado de compromiso pulmonar y planificar el tratamiento adecuado para el paciente. Además de eso, después de iniciar el tratamiento para la tuberculosis, las radiografías de tórax simples se utilizan para monitorear las respuestas al tratamiento y la progresión de las enfermedades. Los cambios de las imágenes radiográficas, como resolución de las lesiones pulmonares a la aparición de las nuevas anomalías, puede indicar la eficacia del tratamiento o la necesidad de ajustar la terapia. Pueden ayudar en la detección de complicaciones asociadas a la tuberculosis, como derrames pleurales, atelectasias, fibrosis pulmonar y neumotórax. Estas complicaciones pueden afectar el pronóstico y el manejo del paciente y puede que requieran una evaluación y un tratamiento que se ajuste a cómo vaya evolucionando la enfermedad.
Otra patología donde las radiografías simples de tórax pueden ayudarnos va a ser en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica denominada EPOC. Aunque las radiografías de tórax no son diagnósticas para el EPOC por sí mismas, pueden ayudar a destacar las enfermedades pulmonares que podrían estar causando los síntomas similares, como neumonías, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón u otras enfermedades pulmonares intersticiales. Además de esto, pues las radiografías pueden mostrar signos indirectos de EPOC como la hiperinflación pulmonar, el aplanamiento de los diafragmas, el agrandamiento del espacio aéreo y la presencia de signos de efisema. Estos hallazgos pues pueden ayudar a apoyar el diagnóstico de EPOC y a evaluar la gravedad de la enfermedad. Además de esto, pues pueden identificar las complicaciones asociadas con EPOC, como neumotórax, que es cuando pues el pulmón va a colapsar, enfermedades del corazón pulmonar crónica y pues el derrame pleural. Estas complicaciones pueden requerir un manejo específico y las radiografías pueden ayudar a guiarnos al tratamiento de los pacientes. Después de iniciar el tratamiento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las radiografías pueden utilizarse para evaluar las respuestas de tratamiento y detectar las posibles complicaciones relacionadas con la terapia, como la neumonía asociada al uso de corticosteroides inhalados. Las radiografías de tórax simples también pueden ser útiles en la detección temprana de cáncer de pulmón, especialmente en las personas que tienen síntomas respiratorios o factores de riesgos conocidos como fumar tabaco. Aunque las radiografías pueden no ser tan sensibles como otras pruebas de imágenes más avanzadas, como la tomografía computarizada de tórax, aún se pueden detectar lesiones sospechosas que requieren una evaluación adicional con pruebas de imágenes más avanzadas. Las radiografías de tórax se utilizan para determinar la extensión de la enfermedad y se realizan la estandarización del cáncer. Esto implica la evaluación de la presencia de metástasis a los ganglios linfáticos regionales y otros órganos, lo cual nos va a ayudar a planificar el tratamiento y determinar el pronóstico del paciente. Durante el periodo de cáncer de pulmón, las radiografías de tórax se utilizan para monitorizar la respuesta al tratamiento y la progresión de la enfermedad, como lo mencionábamos anteriormente. Los cambios de las imágenes radiográficas, como la disminución del tamaño de la masa tumoral o la desaparición de las lesiones metastásicas, pueden identificar la eficacia del tratamiento o la necesidad de tener ajustes hacia la terapia o el medicamento que se le esté implementando al paciente. En otra patología bastante importante donde las radiografías simples son de primera elección van a ser en el neumotórax, ya que aparecerá como una acumulación de aire en el espacio pleural, causando una línea visible entre los pulmones y la pared torácica, o una reducción de la visualización del pulmón afectado. Además de esto, las radiografías simples permiten a los médicos evaluar la extensión del colapso pulmonar. Esto es importante para determinar la gravedad del neumotórax y guiar el tratamiento más adecuado para el paciente. Además de esto, después del tratamiento inicial, las radiografías de seguimiento pueden utilizarse para evaluar la resolución del neumotórax y verificar si el pulmón afectado ha vuelto a expandirse adecuadamente. Esto es importante para determinar cuándo es seguro que el paciente sea dado de alta o si necesita medidas terapéuticas adicionales. También pueden ayudar a la identificación de complicaciones asociadas con el neumotórax, como el neumotórax a tensión, que va a ser una emergencia médica que requiere intervención inmediata, el hemotórax, que es sangre en el espacio pleural, o el neumotórax recidivante, que va a ser la recurrencia del neumotórax después del tratamiento inicial. Por último, también son de primera elección las radiografías simples cuando se trata de un diagnóstico utilizado para la confirmación de la presencia de derrame pleural.
En una radiografía, un derrame pleural se verá como una opacidad anormal en el espacio pleural. Este puede variar dependiendo del tamaño y la ubicación y pues la cantidad y la distribución del líquido. Pueden proporcionar información sobre la localización y la extensión del derrame pleural. Esto es importante para determinar la gravedad del derrame y guiar el tratamiento adecuado. Las radiografías simples también pueden ayudar a la diferenciación entre un derrame pleural y otras condiciones que pueden causar opacidades en el área torácica, como una neumonía o atelectasia o la consolidación pulmonar. Después del tratamiento inicial, las radiografías de seguimiento pueden utilizarse para la evaluación de la resolución del derrame pleural y verificar si el líquido se ha reabsorbido adecuadamente. Esto es importante para determinar la respuesta del tratamiento y si necesitan medidas terapéuticas adicionales. Además de esto, pues las radiografías también pueden ayudar a identificar complicaciones asociadas con el derrame pleural, como el neumotórax secundario, que es el colapso del pulmón debido a la presencia de aire en el espacio pleural, y el empiema, que es la acumulación de pus en el espacio pleural, o la fibrosis pleural. Continuando, vamos a hablar ahora acerca del equipo utilizado para la realización de una radiografía de tórax simple. En esta se va a utilizar una maquinaria de rayos X que va a emitir las haces de rayos X hacia el tórax del paciente, y también se va a utilizar una placa de rayos X que va a recibir los rayos X que atraviesan el cuerpo del paciente y producen la imagen radiográfica. Bueno, continuando, vamos a hablar acerca de cómo realizar una radiografía de tórax simple. El paciente se debe colocar frente a una placa de rayos X, generalmente de pie, con los brazos levantados y las manos apoyadas en la superficie designada. Se le puede pedir que contenga la respiración durante unos segundos para obtener una imagen más clara. El técnico o el radiólogo va a ser el que guiará al paciente sobre la posición más adecuada para el tipo de radiografía que se deba sacar. El haz de los rayos X va a ser dirigido a través del tórax desde la parte posterior o lateral, dependiendo de la información específica que el médico necesite. Se van a capturar las imágenes desde diferentes ángulos para obtener una visión completa de las estructuras internas del tórax. Posteriormente a esto, es importante mencionar que la radiografía simple de tórax proporciona una imagen bidimensional y estática de las estructuras internas del tórax. Para una evaluación más detallada, se pueden utilizar otro tipo de técnicas de imágenes como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, que pueden ser necesarias en algunos casos donde se necesite profundizar el diagnóstico del paciente. Continuando, vamos a hablar acerca de las posiciones radiológicas del tórax. Estas se van a dividir en dos clases, las habituales y las complementarias. Entre las habituales vamos a encontrar a la posteroanterior, a la anteroposterior y a la lateral izquierda. Y en las complementarias vamos a encontrar a la lordótica o apicograma. También vamos a encontrar a la inspiración y expiración. Vamos a encontrar también a la posición de cúbito lateral,
decúbito lateral en ese rayo horizontal y por último las oblicuas. En el tórax posterior anterior, las directrices tienen que ser que el paciente tiene que estar de pie, con las manos en la cintura, los codos flexionados, los hombros rotados hacia adelante. También debe tener la radiografía computarizada perpendicularmente a la placa. Además de eso, el paralelo a la placa tiene que estar en un ángulo inferior a la escápula de apnea respiratoria. El formato debe de ser de 35 por 35 centímetros. En el tórax postero-anterior, el paciente debe estar en una posición de decúbito dorsal y debe de elevar los hombros hacia arriba. En la radiografía computarizada, el ángulo debe de ser de 5 grados caudal y en el paralelo a la placa debe ser perpendicular a plano de mesa. La distancia debe de ser de 1 metro y el formato debe de ser de 35 por 35 centímetros. En el tórax lateral, el paciente debe estar de pie, lateral a la izquierda, con los brazos elevados sobre la cabeza. La radiografía computarizada debe estar debajo del ángulo escapular y el formato debe ser de 35 por 35 centímetros. Lordótica o apicograma. Inspiración, expiración. Decúbito lateral. Decúbito lateral, rayo horizontal. Oblicuas. Esofagograma. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es David Francisco Lorenzo de León. Actualmente estoy estudiando la carrera de médico y cirujano en el 5º semestre. En esta tarde, pues tenemos diferentes puntos a tratar. Uno de ellos sería la diferencia entre la imagen normal radiológica del tórax y la imagen anormal radiológica del tórax. Como primer punto vamos a explicar las imágenes radiológicas normales en el contexto de la radiología torácica y de la columna vertebral representan la visualización de las estructuras anatómicas típicas de manera saludable y sin evidencia patológica. En una radiografía normal del tórax se observan los pulmones con campos pulmonares bien aireados, el corazón con una silueta cardíaca dentro de los límites normales, las costillas con contornos regulares y el diafragma en una posición adecuada. Por otro lado, una radiografía normal de la columna vertebral se aprecian las vértebras con sus curvaturas fisiológicas, articulaciones y estructuras óseas sin alteraciones significativas. Estas imágenes normales son fundamentales para establecer comparaciones con radiografías anormales y facilitar el diagnóstico de diversas condiciones médicas. Como lo podemos ver en la siguiente presentación, la imagen radiológica normal, aquí tenemos una imagen radiológica normal, y en este caso la vamos a comparar con una imagen radiológica normal, en la cual podemos ver lo que son opacidades, que sería uno de los principales puntos. Pero, si bien tenemos a decir, por otro lado, una imagen anormal del tórax puede identificarse diversas alteraciones que indican la presencia de patologías pulmonares, cardíacas o mediastínicas. Las opacidades pulmonares pueden ser causadas por la acumulación de líquido en los pulmones, derrame pleural, tejido sólido, como en casos de neumonía o tumores, o el aire anormal como un neumotórax. La presencia de nódulos pulmonares puede sugerir la existencia de lesiones o masas tumorales,
que requieren la evaluación adicional. El agrandamiento de los ganglios linfáticos mediastínicos puede ser indicativo de procesos inflamatorios o neoplásicos en el mediastino. La cardiomegalia, por otro lado, es el agrandamiento del corazón, que puede ser un signo de insuficiencia cardíaca u otras afecciones cardíacas. Estas diferencias son fundamentales para el diagnóstico y manejo de enfermedades respiratorias, como la neumonía, tuberculosis, cáncer pulmonar, enfermedades pulmonares obstructivas y crónicas. En otros términos o en términos así de siglas, se llamaría EPOC. Así como para identificar trastornos cardíacos como la insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatías congénitas o enfermedades valvulares. Además, las imágenes radiológicas anormales pueden alterar sobre la presencia de procesos inflamatorios e infecciosos o tumorales en el mediastino, que requieren la evaluación y tratamiento especializado. Entonces, en resumen, la interpretación precisa de las radiografías torácicas normales y anormales es crucial para los profesionales de la salud, eh, ya que con estas se llevan al diagnóstico temprano y seguimiento y tratamiento efectivo de una amplia gama de condiciones médicas que afecta al sistema respiratorio y cardiovascular. Tenemos en cuenta que es muy importante nosotros como profesionales de la salud que tenemos que investigar acerca de cada una de las características radiológicas que presentan diferentes patologías. Eh, Tenemos diferentes patologías en sí que siempre van a presentar, digamos, una característica. Entonces nosotros en las universidades, ya sea con nuestros catedráticos, nuestros profesores, tienen este honor de enseñarnos bien cuáles son las enfermedades, cómo se presenta una anomalía y cómo es una radiografía de tórax normal, para que nosotros también podamos, al momento de estar en el hospital, podamos leerla con facilidad y saber también cómo se lee, digamos, una radiografía exacta y saber qué diagnóstico podemos tener en determinada enfermedad. Por ejemplo, tenemos lo que es la opacidad pulmonar. Las opacidades pulmonares en una radiografía de tórax son áreas donde la transparencia normal del pulmón se ve disminuida, lo que indica la presencia de tejido o sustancia que absorben los rayos X. Estas opacidades pueden ser causadas por diversas afecciones como neumonías, tumores pulmonares, atelectasias, derrames pleurales, una fibrosis pulmonar u otras enfermedades pulmonares que alteran la normalidad de la estructura pulmonar, que ya vemos que es muy importante. Solo con ver opacidades pulmonares vemos estas características o estas enfermedades. Después tenemos la consolidación pulmonar. Las consolidaciones pulmonares se refieren a un área de aumento de densidad en los pulmones que indica la presencia de líquido y células inflamatorias y tejido pulmonar afectado. Son comunes en casos de neumonías y representar una respuesta de cuerpo a la infección pulmonar, mostrando una pérdida de transparencia normal del parénquima pulmonar en la radiografía. Tenemos también otro caso que son los nódulos pulmonares. Los nódulos pulmonares son lesiones redondeadas o en forma de masa que se observan en la radiografía de tórax. Pueden ser ya sea benignas o malignas. Estas lesiones pueden ser indicativas de tumores pulmonares, granulomas, metástasis u otras condiciones en su evaluación, requiriendo lo que es un seguimiento y un estudio adicional para determinar la naturaleza y el origen. En este caso, para ver, como ya lo habíamos platicado anteriormente, para ver si es maligno o benignas estos nódulos que aparecen en los pulmones, que ya se saben que son muy importantes porque una obstrucción en los pulmones siempre va a causar lo que son procesos de apnea. Cardiomegalia. La cardiomegalia es el agrandamiento, perdón, sí, anormal del corazón que se visualiza en una radiografía de tórax anormal.
Puede ser causada por diversas enfermedades cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, enfermedades coronarias, entre otras. La presencia de cardiomegalia en una radiografía sugiere una alteración de tamaño y función del corazón que requiere evaluación y manejo adecuado para abordar las condiciones subyacentes. Tenemos también como siguiente punto las regiones de las áreas pulmonares en la radiología de tórax. Pues en este punto vamos a estudiar las diferentes regiones que tenemos al momento de ver lo que es una radiografía de tórax, como bien dice el punto. Las regiones de las áreas pulmonares en la radiografía de tórax incluyen los vértices pulmonares, la región retrocardíaca, el área pulmonar bajo la cúpula diafragmática. Estas áreas son importantes en la interpretación de las radiografías torácicas, ya que permiten identificar posibles patologías o anomalías en diferentes zonas de los pulmones. Los vértices se refiere a las áreas superiores de los pulmones. La región retrocardíaca se encuentra detrás del corazón. El área bajo la cúpula diafragmática corresponde a la parte inferior de los pulmones, cerca del diafragma. Estas regiones son claves para una evaluación detallada y precisa en las estructuras de la imagen radiológica del tórax. Ya vemos pues bien, va de que revisando cada una de estas regiones podemos encontrar lo que es el dicho diagnóstico para ver qué es lo que tiene lo que es nuestro paciente. Depende de la región donde esté localizada y depende de cómo se mire la radiografía, si se mira opaca, ya sea que se mire con alguna masa, depende, ¿va? También tenemos, por ejemplo, vamos a decir un poco de algunos conceptos sobre las determinadas regiones y entra el vértice, los vértices pulmonares. Los vértices pulmonares son áreas superiores de los pulmones que se extienden hasta la parte más alta del tórax, cerca de las clavículas. En esta región se pueden observar posibles alteraciones, como lesiones pulmonares, neumotórax apical o enfermedades pulmonares intersticiales. En una zona anatómica importante. Es una zona anatómica importante para la detección temprana de patologías pulmonares, especialmente aquellas que afectan la parte superior de los pulmones y que pueden tener implicaciones significativas en las funciones respiratorias. Región retrocardíaca. La región retrocardíaca se encuentra detrás del corazón en la radiografía de tórax. En estas zonas se evalúan las estructuras como el mediastino posterior, los ganglios linfáticos y posibles masas mediastínicas que podrían afectar la tráquea, el esófago u otras estructuras mediastínicas. En, es un área de interés para identificar procesos inflamatorios infecciosos o neoplásicos que pueden comprimir o desplazar estructuras vitales en el mediastino posterior, lo que puede tener implicaciones en las funciones cardiopulmonares y la salud en general del paciente. Tenemos área pulmonar bajo la cúpula diafragmática. En esta área corresponde a la porción inferior de los pulmones, cercana del diafragma. Aquí se pueden identificar patologías como derrames pleurales, atelectasias, basales o neumonías que afectan principalmente la base de los pulmones y el diafragma en las radiografías del tórax. Es un sitio clave para detectar acumulaciones anormales de líquidos en la cavidad pleural, colapsos pulmonares parciales o infecciones que comprometan la función respiratoria y la oxigenación adecuada del organismo. Pero también es importante, yo le tengo aquí lo que son dos anomalías o dos enfermedades que pueden ocurrir o que podemos ver a través de una radiografía de tórax. En este caso vamos a explicar, aunque es un pequeño concepto, de lo que es la neumonía y un neumotórax. La neumonía, también conocida como pulmonía, es una afección aguda que provoca la inflamación de los pulmones. Esta condición puede ser causada por una gran variedad de microorganismos, como bacterias, virus u hongos. En la neumonía, los alveolos pulmonares
que son pequeños sacos de aire en los pulmones, se llenan de pus y líquido en lugar de aire, lo que dificulta la respiración y limita la absorción de oxígeno. La neumonía es una enfermedad común que afecta anualmente al 5% o al 11% de la población, siendo más frecuente en los varones. En los extremos de la vida, en invierno y en presencia de diversos factores de riesgo, estas afecciones pueden presentarse de forma leve, pero la necesidad de hospitalización aumenta con la edad, pues puede tener una alta tasa de mortalidad, siendo la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo y la sexta en general. Además, es la principal causa de mortalidad infantil a nivel mundial, que ya vemos de que es muy importante lo que es esta enfermedad. Entonces, a través de una radiografía de tórax ya podemos identificar cómo podemos ver lo que es esta neumonía. Pero también tenemos lo que es un neumotórax. Ya viene siendo un poquito ya viene siendo diferente. Un neumotórax es una condición médica en la cual se producen las acumulaciones de aire en el espacio pleural, que es el espacio entre los pulmones y la pared torácica. Esta acumulación de aire puede provocar una presión negativa en la cavidad pleural, lo que a su vez puede llevar a que uno o ambos pulmones se colapsen parcialmente o totalmente. Los neumotórax pueden ser clasificados en diferentes tipos, como el neumotórax espontáneo primario, que ocurre sin una causa evidente en personas sin enfermedades pulmonares previas. El neumotórax secundario, que es asociado con enfermedades pulmonares subyacentes o traumatismos. El neumotórax a tensión, una forma grave en la que el aire atrapado en la cavidad pleural ejerce presión sobre los pulmones y los órganos circundantes, lo que compromete una función respiratoria cardiovascular. Los síntomas comunes de un neumotórax incluyen la dificultad para respirar, dolor torácico repentino y agudo, tos seca, en algunos casos, cianosis, que sabemos que es la coloración azulada de la piel por la falta de oxígeno. El diagnóstico se realiza mediante la evaluación de los síntomas, la exploración física y pruebas de imágenes, como radiografía de tórax, que es lo que hemos explicado anteriormente, o tomografía computarizada. El tratamiento del neumotórax puede variar dependiendo de la gravedad y el tipo de neumotórax, e incluir desde las observaciones en casos leves hasta la colocación de un tubo torácico para drenar el aire acumulado, o incluso cirugía en situaciones más complejas o recurrentes. Es importante buscar atención médica inmediata si se sospecha la presencia de un neumotórax, especialmente en casos de neumotórax a atención que requiere tratamiento urgente para prevenir complicaciones graves. Muy buenas tardes, doctor. A mí me corresponde hablar sobre el tema que me tocó, ¿verdad? Y que es la totalidad de las proyecciones radiográficas usadas en el tórax. Eh, para poder medio explicarme, voy a utilizar esto, que digamos la cara de la calavera, va a ser directamente la cara anterior o la parte anterior de nosotros y la parte de acá va a ser como que la espalda, o sea, ya donde no está lo de la calavera. Las proyecciones que les voy a comentar, la primera está la proyección anterior. Esta prácticamente consiste en que la persona se va a colocar de manera dándole la espalda a los rayos X, digamos, en lugar de estar de esta manera y aquí va a estar los rayos X, se va a colocar al revés y ya los rayos X entonces le van a enfocar directamente la espalda ya para tomar la radiografía. La otra tipo de proyección es la proyección anteroposterior. Y esta es muy diferente a la que había mencionado anteriormente, ya que la persona se va a colocar de esta manera, se va a colocar frente hacia los rayos X y ya con la espalda, digamos, pegados hacia la pared. Y ya entonces los rayos X van a llegar a proyectar directamente desde el tórax anterior hacia el tórax posterior para tomar la radiografía. La otra tipo de proyección es la proyección lateral y prácticamente esta va a consistir en que la persona se tiene que estar de pie y se tiene que llegar a levantar la mano de esta manera. Y ya con la otra mano se tiene que apoyar de acá para que no se le caiga y que se pueda tomar libremente la radiografía del tórax.
Entonces ya dependiendo el técnico que esté tomando la radiografía, ya si quiere tomar de ambos lados, entonces ya, digamos, de esta manera le damos derecho y ya del otro lado solo se voltea y con lo mismo. Ya le tiene que dar la espalda ya le tiene que dar, digamos, de este lado izquierdo hacia la radiografía para que se pueda tomar los rayos X. La otro tipo de proyección es la que conocemos como la oblicua, que esta literalmente mencionan que hay dos tipos, que es tanto la anterior como la posterior, que prácticamente en esta va a consistir como que fuera lateral, digamos, con una mano atrás de la cabeza y con la otra mano de esta manera agarrándose la cintura. Entonces la persona, solo que en esta va a tener variación, ya que la persona tiene que estar de frente y ya con la mano en la cintura de esta manera, colocándose directamente al frente de los rayos X y que lo puedan tomar. Y de la misma manera del otro lado, y agarrándose con la mano izquierda atrás de la cabeza y la mano derecha en la cintura. La otra tipo de proyección y que es como que la más fácil es la proyección axilar. Prácticamente en esta va a consistir en que la persona se va a colocar directamente, digamos, va a estar así y con la mano levantada hacia arriba. Esta se utiliza para evaluar las regiones axilares y algunos tipos de patologías que van a estar relacionadas con las articulaciones tanto del hombro como el de las costillas. Otro tipo de proyección que es la de decúbito lateral. De aquí ya voy a volver a utilizar como que mi maniquí, ¿verdad? En este tipo de proyección el paciente va a estar acostado, va a estar como su nombre lo indica, va a estar de cúbito y ya le va a estar dando la espalda hacia los rayos X para que los rayos X vayan directamente hacia el tórax posterior de la persona. En esta se va a utilizar para evaluar los tipos de lesiones pleurales y también los derrames pleurales, ya que estos van a ser indicativas de que se van a ubicar en las partes como que inferiores de los pulmones. Ahora el otro tipo de tema que me toca hablar son las imágenes radiológicas en condiciones patológicas. Como bien sabemos, nuestro pulmón o nosotros nos podemos enfermar de diferentes maneras por las vías respiratorias, ¿verdad? Ya que como pueden ser diferentes, como puede ser el asma, la neumonía, neumotórax o cualquier tipo de lesión directamente en el pulmón. Y ya en la radiografía se va a ver diferentes opacidades que esas ya nos van a indicar si hay presencia de moco, pus, algún tipo de inflamación o algún tipo de lesión tanto en los tipos de costillas. Entonces todo eso todas estas radiografías nos va a ayudar para diferenciar qué tipo de enfermedad es, ya que como por la literatura que logré encontrar, sabemos que hay diferentes tipos de líneas que estas nos van a llegar a indicar si son algún tipo como de enfisema o algún tipo de derrame pleural. Entonces aquí le doy como primer punto de una enfermedad radiográfica, digamos, está la neumonía. Por ejemplo, aquí yo les coloqué un pulmón normal que se encuentra literalmente libre de algún tipo de inflamación, algún tipo de opacidad o algún tipo de lesiones o derrame pleural, que prácticamente los derrames pleurales se van a encontrar como que en la parte inferior, digamos que este es el pulmón. El pulmón, aquí la parte superior y parte inferior, y aquí el ángulo. El ángulo costofrénico del pulmón. Y ya cuando hay presencia de algún tipo de opacidad, ya no se va a ver así como que libremente, sino que se va a ver así. Ya va a estar obstruido y que su visión ya no va a poder ver hacia todo el pulmón, digamos que de manera sana. Entonces se va a ver así como que obstruido y ya no tanto libre. Entonces, ya hablando sobre la neumonía, como podemos observar en la margen izquierda, que contiene directamente una flecha acá donde yo estoy marcando, digamos, se puede ver directamente ahí sí una opacidad, digamos, donde se tiene que observar el corazón, como en el lado derecho, que es un pulmón normal, ya no se puede ver, sino que se mira como que la opacidad marcada directamente por encima del corazón. La neumonía directamente puede aparecer como una opacidad en forma de parches o filtros en los pulmones. Ya como les había mencionado, por ejemplo, aquí en el lado del pulmón izquierdo, su ángulo
en la parte inferior sí se encuentra como que negrito, ¿verdad? Y esto es indicativo directamente de que el pulmón se encuentra con aire y en cambio si nos vamos un poco para arriba, ya se observa directamente la opacidad hacia los pulmones. Y a esto nos va a indicar un tipo de neumonía que puede estar asociada con consolidación alveolar y un broncograma aéreo. Entonces, prácticamente la neumonía consiste en que no se mire tanto como en el pulmón sano, sino que se va a ver una opacidad directamente en los pulmones que no permita observar toda la estructura pulmonar ni tanto el corazón. Y ahora hablando sobre esta otro tipo de imagen, les voy a hablar sobre el neumotórax y el hemotórax. Ya va a ser como que un cuadro comparativo, digamos, comparando diferentes opacidades y diferentes como que sonidos que tiene una diferencia de otra. El neumotórax prácticamente se caracteriza por la presencia de aire en el espacio pleural. Esto quiere decir que va a resultar en un colapso tanto parcial o puede ser completamente del pulmón. En una radiografía, como podemos observar acá, se va a observar una línea nítida que va a separar directamente el colapso del espacio pleural. Por ejemplo, aquí, como podemos observar en este lado del pulmón derecho, digamos, se observa como que un poco más clarito lo negro, digamos, ya que, como les había comentado anteriormente, lo negro ya va a ser indicativo de que es presencia de aire, como que si estuviera normal. Pero ya en el pulmón izquierdo ya se mira directamente opaco y esa opacidad pues se llegaba a provocar por el neumotórax, que es directamente por el aire que se encuentra dentro del espacio pleural. Ya en el hemotórax, como podemos observar en este lado izquierdo del pulmón, se encuentra como que medio libre, digamos. Ya en el lado derecho, ya directamente como que el pulmón ya se encuentra como que colapsado, digamos, ya que, digamos, el pulmón tiene que estar directamente libre, pero no se encuentra de esa manera, sino que se encuentra uno, uno completamente libre, digamos, y el lado derecho ya se encuentra como que la mitad directamente opaca. Entonces eso ya quiere decir que hay presencia de hemotórax. Y ahora, digamos, comparando tanto el neumotórax como el hemotórax, esto puede ser diferenciado de esta manera. En los sonidos respiratorios, ambos van a estar disminuidos, bajos. O sea, sus ruidos van a ser directamente ausentes. Por lo tanto, puede llegar a ser un indicativo por medio de la auscultación. Y otro tipo de percusión ya directamente cuando vamos percutiendo, vamos a encontrar en el neumotórax una hiperresonancia. Esa hiperresonancia se debe prácticamente o directamente por la presencia de aire que se encuentra en este pulmón. Y en el hemotórax es como que ya la presencia de algún tipo de líquido o ya puede ser la presencia de algún tipo de masas, algún tipo de moco o algún tipo de tumor también. Entonces ya la percusión se va a encontrar como matidez, ya va a ser como que directamente percutir hacia algún tipo de músculo de nuestro cuerpo. Y otro sobre los movimientos del tórax. Los movimientos del tórax en el neumotórax va a estar disminuido, también igual en el hemotórax. Y en la posición traqueal, en el neumotórax se va a encontrar desviado. Y cambio en el hemotórax se va a encontrar como que la línea media. Y a la distensión yugular en el neumotórax va a ser distendida y y en el hemotórax va a estar colapsada. Y ahora hablando sobre el tipo de derrame pleural, lo que les había mencionado, como en el pulmón pueden aparecer diferentes circunstancias que van a llegar a provocar diferentes opacidades, como les había comentado, que puede ser inflamación, presencia de aire en los sacos alveolares, colapso alveolar, algún tipo de cuerpo extraño o algún tipo de tumor que puede llegar a provocar esa opacidad que no nos va a permitir identificar directamente como que toda la zona que se encuentra en el pulmón. Y aquí, digamos, en el derrame pleural va a ser la acumulación anormal de un líquido en el espacio pleural. Esto puede observarse como un borramiento en el ángulo costofrénico en la radiografía del tórax. Como les había comentado, ¿verdad? Anteriormente, en el neumotórax
en la posición oblicua lateral, cuando la paciente esté de esta manera, se le va a poder hacer la radiografía, ya que el líquido se le va a encontrar en la parte inferior del pulmón. Y esa parte inferior va a provocar, digamos, de nuevo con la explicación, que no va a poder observarse hacia la periferia, sino que va a haber algo que los esté obstruyendo esa visión y que provoque ese borramiento pulmonar, digamos, y esa opacidad. Entonces es aquí lo que ocurre eso del derrame pleural por la acumulación de líquido en el espacio pleural, que va a provocar directamente que se observe un borramiento en el ángulo costofrénico en una radiografía de tórax. Todo esto es dependiendo de la cantidad de líquido. Si el líquido es demasiado, digamos, va a provocar que se observe una opacidad homogénea y con una característica de nivel de líquido. Entonces, ya si se observa un líquido disminuido, va a ser como que la opacidad heterogénea, por lo tanto se va a poder observar como que partes del pulmón, digamos, oscurecidas, así como les venía comentando desde el inicio. La opacidad oscurecida, o sea, todo el pulmón negrito como en un pulmón sano, es por la presencia de un aire así normal. Ya cuando se vaya opacando, ya es un aire demasiado excesivo que provoca hiperresonancia a la percusión o puede llegar a provocar por una masa o algún tipo de moco que puede llegar a provocar un tipo de matidez, que esto nos indique algún tipo de trastorno pulmonar. Ahora hablando sobre los tumores pulmonares, prácticamente como bien sabemos los tumores son masas. Esas masas se pueden encontrar ya en diferentes, tanto en la superior como en la parte inferior del pulmón, que esto puede llegar también a provocar algún tipo de opacidad costofrénico y va a borrar directamente el ángulo. Por ejemplo, acá, digamos, en la figura uno que obtuve la literatura, la que está marcada con el círculo, se observa una pequeña opacidad que sí se mira como un círculo, que ya es de color grisáceo. Esto puede ser indicativo por la forma en la que está, que es como que el círculo directamente y se encuentra demasiado uniforme. Entonces puede llegar a ser indicativo de de algún tumor. La apariencia puede variar dependiendo del tipo de pulmón, de tumor y de su ubicación. Como les había comentado, ya que estos tipos de masas, si se encuentran más superiores, puede llegar hasta incluso provocar algún tipo de obstrucción pulmonar. Ya en este caso, como se encuentra en la parte inferior, también causa un tipo de daño, pero ya es como que no tuviera algún tipo de urgencia, ya que no se encuentra obstruyendo directamente la vía. Ya por último se encuentra la fibrosis pulmonar. Aquí les volví a colocar la imagen entre un pulmón sano y un pulmón fibrótico. Y acá, como pueden observar en la imagen derecha, se observa el pulmón directamente de esta manera. Se observa completamente libre, el corazón se observa directamente. Y ya la fibrosis pulmonar, como pueden observar acá, directamente la opacidad se mira demasiado. El corazón se mira directamente gris y un gris, digamos así, como que sólido, condensado, que no permite observar el corazón directamente. Y ya que se observa como que ese color grisáceo fuera así al el ángulo costofrénico del pulmón izquierdo y como que se dirige también hacia el derecho. Y prácticamente la fibrosis pulmonar se caracteriza por la formación de tejido cicatrizal en los pulmones. En una radiografía del tórax se menciona que también puede observarse como opacidades reticulares o lineales. Como les había comentado, esas líneas como que fueran directamente hacia el ángulo costofrénico tanto del pulmón derecho al pulmón izquierdo en la parte inferior, se van a observar directamente grises y demasiado sólidas, digamos, de esa manera. Lo tomo yo, va, porque se miran demasiado como que oscuras o demasiado blancas, como que no permitiera observar directamente hacia atrás, como que estuviera en el pulmón derecho. Entonces, eso ya puede ser indicativas, como les puedo mencionar, algún tipo de inflamación o algún tipo de moco o líquido pleural que se encuentre ahí. Se van a observar opacidades reticulares o lineales en la fibrosis pulmonar que sugieren o van a sugerir directamente un engrosamiento del intersticio pulmonar. Entonces, como les había comentado, en un pulmón normal se va a se va a lograr ver que el pulmón se encuentra libre. Por ejemplo, aquí los ángulos costofrénicos, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, se observan libremente.
y ya el corazón se observa como que un gris más clarito, digamos, que eso nos va a permitir observarlo directamente bien y que no esté como que acromegálico, ¿verdad? Y el pulmón se encuentra directamente bien, no hay ningún tipo de lesión tanto en las costillas o algún tipo de lesión en la clavícula o algún tipo de lesión que se encuentre directamente en el lugar donde se encuentra la axila. Entonces acá, si hay completamente negrito, es un pulmón normal que se observa pequeñas como que opacidades gris, pero ya son indicativos directamente de algún tipo de músculo y no directamente de aire. Y ya si hablamos de un pulmón directamente enfermo, digamos, siempre va a haber alguna opacidad que esto va a ser indicativo de que el pulmón no va a estar sano. Y ya si se observa la opacidad directamente como que estuviera afectando alguna parte del pulmón, ya si se encuentra como que en las partes inferiores ya va a ser como que indicativo de algún tipo de tumor. Ya si se encuentra en todas las partes superiores y como que fueran líneas, ya va a ser indicativo como algún tipo de fibrosis o algún tipo de neumonía o algún tipo de derrame pleural, pero como encontré, ¿verdad? La literatura menciona que el derrame pleural se va a encontrar como que en la parte más inferior, como que borrando los ángulos costofrénicos de los pulmones. Y ya, como les había mencionado, esto se puede obtener mediante la radiografía, pero en una posición de cúbito lateral de la persona. Siempre las proyecciones se van a tomar, ya es dependiendo del médico, como que con lo que él vaya necesitando, ya sea de manera anteroposterior o posteroanterior. Y ya, como les había mencionado, siempre les va a dar los rayos X anteroposterior, como que va a penetrar, digamos, desde el tórax anterior hacia el tórax posterior. Y a otros que se hacen directamente como la posteroanterior, que es directamente dándole la espalda hacia los rayos X, y esto va a provocar que directamente vaya marcando los tipos de lesiones pulmonares o lo que se necesite en el pulmón. Y ya por último, como yo considero que son como que unas alternativas, están las posiciones axilares, como les había comentado, que siempre se tiene que tomar así con la mano acá y con la otra mano agarrada de esta manera. Y lo mismo como si se quieren tanto en el lado derecho como en el izquierdo, ya tomándose la mano directamente con la otra. Y prácticamente eso sería todo por mi exposición. Con la exposición de este tema. Primeramente les agradezco por haber estado hasta acá. Sé que es un poco largo el videoforo, pero es sumamente importante. Yo les voy a hablar un poco sobre la intervención del examen, de cómo interviene el examen diagnóstico y complementario ante patologías y ante los sistemas corporales. Posterior a eso les voy a hablar un poco sobre también lo que es las referencias del paciente, o sea, cómo referir a un paciente eh, haciendo uso de estas técnicas de imagen. Y posterior, conclusiones del tema. Entonces, para que entren un poco en contexto, cómo interviene el examen diagnóstico y el complementario ante una patología, ante un sistema como tal del cuerpo. Entonces, eh, primeramente tenemos que hacer énfasis en lo que comentaron los compañeros. Generalidades de la radiografía, ya lo saben, lo acabamos de ver. Técnicas, lo que son enfermedades y patologías, eh, características morfológicas de las imágenes de los pacientes, de los órganos de los pacientes que se ven en las imágenes, posiciones. Todo esto lo tenemos que tener completamente claro para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿cómo interviene el examen diagnóstico y complementario? Bueno, sabiendo ya que la radiografía nos puede dar, o sea, es una herramienta que nos da información sobre el estado interno de nuestro cuerpo, nosotros podemos concluir y confirmar nuestro diagnóstico. Como sabemos,
la anamnesis y la historia clínica, todo ese conjunto de datos recolectados en la entrevista nos dan del 90-80%, dependiendo de la bibliografía, de porcentaje para diagnosticar nuestra enfermedad. Sabiendo eso, tenemos que el 20 o el 25% va a ser de exámenes complementarios de los que incluye nuestro tema, las radiografías, la radiología como tal. Ok, entonces solo para recordarles un poco, la radiografía, como son técnicas de imagen, van a hacer uso, en este caso, de radiación. Entonces, si va a hacer uso de radiación, entonces es dañino para nosotros, pues es una mínima dosis, dependiendo del uso también de estas técnicas, va a causar daños, dependiendo del uso continuo. Ok, pero ahí está el contexto. Ahora, ¿cómo interviene el examen diagnóstico complementario? Ok, nosotros, como futuros médicos, doctores, necesitamos conocer bien las bases radiológicas. Teniendo eso en cuenta, vamos a poder diagnosticar vamos a hacer un buen diagnóstico. Entonces, estas intervienen en eso, en el diagnóstico, lo que son los exámenes complementarios, para confirmar nuestro diagnóstico. Y en las patologías, interviene si nosotros conocemos, en ese caso les puse una imagen de una radiografía de tórax, en donde con color verde les marca la silueta cardíaca. Entonces, solo para que entiendan que la intervención diagnóstica va a estar dada a través del conocimiento también. Al saber que esa parte en verde es la silueta cardíaca, yo estoy interviniendo positivamente en el diagnóstico. Al saber que esa silueta está por encima de los pulmones, esta silueta está más grande de lo normal, va a ser, con mis conocimientos médicos, con la buena práctica médica que los compañeros les habían mencionado sobre las generalidades, las técnicas y todo el aprendizaje radiológico, vamos a saber que es una cardiomegalia en ese caso. Entonces, ahí así podemos intervenir nosotros. Una mala intervención podemos decir, es una bronquitis. Y realmente es lo que estaba, el área era el corazón, la silueta cardíaca. Entonces, así, ese es un ejemplo de la intervención que es tan clara que se puede dar a nivel de exámenes complementarios. Ok, entonces, la utilización, les voy a leer un pequeño texto. La utilización de una técnica es apropiada cuando tiene una base científica, es segura y válida, viable, económicamente produce resultados positivos y es aceptada por profesionales y usuarios. Las innegables ventajas de las exploraciones radiográficas en el diagnóstico y en el seguimiento de diferentes enfermedades y su ayuda en el planteamiento de las decisiones terapéuticas han hecho que su uso se haya generalizado en la práctica médica de los servicios médicos hospitalarios. Ok, entonces, aquí nos hace énfasis, 1, sobre las buenas técnicas, 2, sobre la economía y sobre el buen diagnóstico. Cabe destacar que al dejar una prueba complementaria debemos observar, saber
la economía del paciente en primer lugar también. Lo que el paciente necesita, no solo para sacar económicamente, dañar al paciente físicamente por la cantidad de, por ejemplo, radiación, y no hay que dañar al paciente en ese caso, sino saber qué examen complementario hay que hacerle. En este caso estamos hablando de la radiografía. Si es necesaria una radiografía, no solo para ver el ámbito económico del paciente, sino para poder hacer un buen diagnóstico sin afectar al paciente. Entonces, en ocasiones, la mala práctica viene teniendo un costo efectivamente dañino. Y pues a esto voy, que nosotros debemos intervenir positivamente, hacer el examen, la radiografía, en este caso la radiografía de tórax, adecuadamente. Entonces, aquí les voy a leer un pequeño texto. Ok. Exacto. La anatomía y los compartimentos, así como la multitud de patologías que presenta, puede dificultar o facilitar el estudio y el objetivo de trabajo. Ok, entonces, a esto voy. La intervención médica que nosotros debemos de dar es realmente sabiendo compartimentos, anatomía, del examen, de la radiografía que está ahí. Así podemos hacer un buen diagnóstico, conociendo. Ok, pasamos al siguiente tema. Lugares recomendables para referir al paciente y realizar dichos exámenes. Ok. Teniendo claro que hicimos un buen diagnóstico y no encontramos nada y no pudimos ayudar a nuestro paciente haciendo uso de estas imágenes radiológicas, lugares recomendables para referir al paciente y realizar dichos exámenes. Ok. En este caso vamos a hacer uso de nuestra racionalidad. Nuestro paciente necesita una radiografía. Nosotros intervenimos, se la hicimos, aplicamos nuestros conocimientos, utilizando técnicas patológicas, no encontramos nada. ¿Cómo vamos a referir a nuestro paciente? Entonces podemos hacer la referencia a otros lados, en donde puedan tener otro medio, otra herramienta mucho mejor. Pero en este caso estamos haciendo el uso de la radiografía. Los lugares recomendables para referir al paciente y realizar dichos exámenes. Entonces, generalmente en exámenes del Estado tienen un buen apoyo de lo que es instrumentos y herramientas esenciales. A diferencia de un privado que puede tener un hospital privado que puede tener buenas herramientas radiológicas. La radiografía normal es esencial y creo que la mayoría de los hospitales y centros de salud, centros privados de salud, la tienen. Entonces, ¿cómo vamos a recomendar a nuestro paciente? Primero vamos a ver la calidad de economía, la cantidad de tiempo y la cantidad que el paciente económicamente tiene. Nuestro paciente necesita el menor
la menor cantidad de exámenes con el menor costo. Entonces, los lugares generalmente recomendables son los, en este caso, de pacientes con bajos recursos, hospitales generales. Y en ese caso, la atención brindada es mucho mejor. Pero no, podemos referir a nuestro paciente a un buen ambiente de herramientas que utilicen la radiología con buenas bases científicas. Entonces, para ir concluyendo nuestro tema, que es la radiología, la radiografía, sus técnicas, su ambiente patológico. Vimos cómo interviene lo que es los conocimientos médicos dentro de los exámenes complementarios. Sabemos que existen diferentes patologías y abarcan una gran variedad de temas. Entonces, les voy a leer un pequeño texto que nos dice: un principal problema en radiología diagnóstica es la falta de aprendizaje, lo que a su vez implica una escasa justificación de los estudios de imágenes y una pobre optimización de dosis de radiación. Ok, se concluye en la necesidad de trabajar estos puntos en forma independiente, con un énfasis en la educación y con un rol muy importante en las sociedades y federaciones de profesionales, en particular radiólogos y técnicos, pues en ellos recae la mayor responsabilidad a la hora de entregar dosis inadecuadas de radiación a los pacientes. A nivel nacional, se vuelve urgente actualizar su normativa. Bueno, aquí lo hice. La mala práctica, el principal problema es la falta de conocimiento. Y en esto recae lo que es la mala utilización de estas técnicas. Debemos de optimizar la radiación. Debemos de evitar los gastos al paciente. Entonces, para ir concluyendo, nos dice, debemos ser independientemente positivos, independientemente inteligentes en este sentido de dar un buen diagnóstico ante la patología que cursa nuestro paciente. Ok. En conclusión general, nuestros compañeros nos hablaron sobre lo que es la generalidad de la radiología. Vimos generalidades, vimos técnicas, patologías, las formas adecuadas, las formas inadecuadas de lo que es la radiología, la radiografía, así como hay diferentes tomas, ya sea en la muñeca, en el tórax, en el muslo, en la cavidad abdominal. Existen diferentes áreas en donde podemos hacer uso de estas técnicas. Y cómo interviene una buena utilización del aprendizaje ya obtenido ante generar el diagnóstico del 70% de lo que es la entrevista al 30% o 20% de lo que son estas pruebas, nos ayudan a confirmar la presencia o ausencia de tal enfermedad o patología o de tal caso que atribuye una enfermedad a nuestro paciente. Concluyendo, este tema es esencial. Generalmente
en cualquier trauma lo principal es una radiografía de tórax. Radiografía de tórax para verificar bordes costales, para verificar silueta cardíaca, pulmones, clavículas, si no hay fractura. Entonces, este tema concluye en la utilización complementaria para generar el mejor diagnóstico de la patología. Para concluir, les voy a leer un pequeño texto. Conclusión: la radiografía simple es una técnica muy útil para el estudio de multitud de patologías a nivel de diferentes áreas. Por ello, debemos conocer las proyecciones, manifestaciones habituales y específicas para ofrecer y acertar y disminuir el número de exploraciones innecesarias. Ok. Este tema concluye en una buena práctica fundamentada entre lo visto y lo puesto en práctica. En eso concluye mi tema y Bueno, pues, muchas gracias. Entonces, el siguiente tema me toca lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones. La primera recomendación sería interpretación por un personal de salud. Es fundamental que la interpretación de las radiografías de tórax sean realizadas por un profesional de la salud capacitado como un radiólogo o un médico que sea especialista en esta materia. Estos expertos pueden identificar de manera precisa y detallada cualquier anormalidad o patología presente en la radiografía, lo que facilita un diagnóstico correcto y un plan de tratamiento adecuado para los pacientes. También tenemos lo que es el seguimiento y la evaluación continua, que en este caso es donde se detectan hallazgos anormales en una radiografía de tórax. Es importante seguir las recomendaciones del profesional de la salud para realizar un seguimiento adecuado de la misma. Esto puede implicar la realización de pruebas adicionales como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, para obtener más información sobre las condiciones del paciente y determinar el curso del tratamiento. Tenemos como siguiente punto la comunicación abierta con el equipo médico. En este caso, esto ayuda bastante para lo que es el diagnóstico y tratamiento terapéutico de una manera mejor efectiva. Para los pacientes, ya que los distintos que están en el personal de salud y que están viendo lo que son las radiografías de tórax, pueden tener diferentes interpretaciones y algunas personas pueden ver alguna anomalía que otra persona no puede haber visto. Entonces, esto nos ayudaría bastante para interpretar y poder dar un buen tratamiento terapéutico a los pacientes. Es importante tener conocimiento de cada una de las regiones, cuáles son las radiografías anómalas y las radiografías que son normales para poder identificar algunas patologías y también tenemos que saber cómo leerlas. En este caso, por ejemplo, más o menos depende del radiólogo, ¿va? Ver, por ejemplo, la imagen y saber de qué lado se está viendo, ya sea lateral, posterior, ya sea lado derecho, izquierdo, que también esto tiende a confundir mucho. Entonces, estas serían algunas de las recomendaciones y muchas gracias por su atención. Bueno, ya por último y no menos importante, ya es como nuestra despedida, ¿verdad? Quisiera agradecer directamente a la Facultad de Medicina, ya que sin esta organización no podríamos recibir este curso que es semiología, ya que este es demasiado importante al momento de estar presente directamente con un paciente para poder salvarle la vida o poder llegar a un diagnóstico favorecible para poder tratar a la persona. Y quisiera agradecerle directamente también al doctor, ya que sin sus conocimientos no podríamos
obtener mayor información y más que todo no podríamos ampliar nuestro conocimiento como por medio de los trabajos que nos pidió. Y ahora agradeciendo por el trabajo que nos dejó hacer, ya que con este trabajo ampliamos el conocimiento sobre las radiografías y las posiciones en las que se toman estos rayos X para no equivocarnos, y ya que esta radiografía prácticamente nos va a llegar a ser de utilidad para saber algún tipo de enfermedad pulmonar que tenga la persona, y ya de las posiciones adecuadas para saber cómo tomar la radiografía al momento de realizar los rayos X. Entonces muchas gracias, doctor, por todo lo que nos recomendó hacer, ya que con eso la verdad es que aprendemos más cosas.